buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Gobierno anuncia que las vacunas de Pfizer contra el coronavirus arribarán a Ecuador este miércoles 20 de enero. Ocupación de salas de cuidados intensivos en hospitales de Quito supera el 96%. Más del 40% de los ecuatorianos no han decidido su voto para las elecciones del 7 de febrero. Fuerte contingente militar por temor a nuevos incidentes violentos durante la posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. El gobierno confirmó que este miércoles llegarán al país las vacunas para combatir la COVID-19. El cargamento arribará a Quito y continuará su viaje a Guayaquil para un segundo desembarque y finalmente vía terrestre a Cuenca. Tras prácticamente un año de pandemia, la histórica llegada de las vacunas para combatir el coronavirus será este miércoles 20 de enero. Así lo confirmó el Ministerio de Salud Pública a través de este comunicado y lo ratifica el titular de la cartera de Estado. El avión llegará a la ciudad de Quito aproximadamente a las 16 horas, donde realizará un primer desembarque. Llega la vacuna a Quito y se va, parte del cargamento va a ir al sur de Quito. Inmediatamente la aeronave continuará su viaje hacia el puerto principal para efectuar un segundo desembarque. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, asegura que tras aquello saldrán cierta cantidad de dosis correspondiente hacia el austro del país. Por tierra van a ir a Cuenca desde Guayaquil. De nuevo, estamos tratando de ser lo más justos posible y que la distribución sea lo más equitativa a la mayor cantidad de hospitales y a la mayor cantidad de centros médicos que atendieron pacientes con COVID o que siguen atendiendo con pacientes con COVID. Y es que inicialmente se informó por parte del gobierno que serán 86.000 dosis las que llegarán al territorio ecuatoriano de manera progresiva, pero en el documento difundido este martes no se especificó la cantidad de dosis que serán entregadas en las próximas horas, pero sí se indicó a quiénes. Estas son el personal médico y las personas que están y viven dentro de centros geriátricos y el personal que les atiende. La vacuna es voluntaria, a nadie se le va a exigir que se ponga la vacuna. Desde la empresa privada se dice que todo está listo para el almacenamiento de las vacunas, pues vienen en cajas especiales para garantizar su preservación. Estos empaques en los que viene están garantizados de que pueden permanecer cerrados, manteniendo la temperatura de menos 70 grados hasta por 15 días, y no vienen con un GPS que además de su localización va leyendo la temperatura. Es así como con gran expectativa se espera la llegada de las dosis para combatir la COVID-19 y así controlar la pandemia que hasta el momento en Ecuador deja más de 230.000 personas contagiadas y un panorama catastrófico a su paso. Informó Marilyn Jaramillo. Los Vergeles, al norte de Guayaquil, es uno de los 7 sectores que registra mayor repunte de contagios de COVID-19 en las últimas semanas. La zona fue intervenida por las autoridades locales. Con la fumigación en uno de los sectores donde mayor contagio se registra en Guayaquil, se fortalece el trabajo contra el COVID-19. Hasta la ciudadela Los Vergeles llegó la alcaldesa Cintia Viteri junto al gobernador Luis Chonillo y delegados de ambas dependencias. Este trabajo, aseguran, es de prevención para que no existan más contagiados. El tema es serio y aquí ni la gobernación ni el municipio tiene personal para ponerle a cada uno de los ciudadanos de Guayaquil para que se cuide. Todos nosotros somos responsables de lo que pasa con nuestra vida. Nosotros estamos ahí, no vamos a parar. Cada vez vamos con mayor intensificación en las intervenciones. E incluso se habló de operativos para controlar las fiestas clandestinas que se reportan y las aglomeraciones. Vamos a estar trabajando en conjunto con los distintos comisarios de la Intendencia General de Policía, así como también los delegados de la Dirección de Justicia y Vigilancia por parte de la Alcaldía de Guayaquil. Vamos a estar realizando los distintos operativos, como les digo, va a cambiar un poco la mecánica, esta va a depender un poco de los datos que va a ir arrojando las estadísticas, los triajes que realiza tanto el municipio, que los vamos a consensuar con la gobernación. Otros de los sectores que también serán intervenidos con mayor fuerza son Mucholote, La Alborada, Urdesa, Fertiza, Guasmo Norte y Mapasingue.
El número de muertos ha aumentado de 8 a 14 en una semana por día. Pero a la vez sabemos qué sectores tienen mayor grado de transmisión. Ahora, sin descuidar los 80 puntos que atendemos, vamos a intervenir específicamente y con mayor fuerza los puntos que cada semana nos digan que hay mayor grado de transmisión. Informó Carlos Julio Gurumendi. Faltan pocas horas para que Joe Biden tome posesión de la presidencia de los Estados Unidos y la ciudad de Washington se blinda ante posibles nuevos asaltos. Por su parte, el presidente saliente Donald Trump prepara un evento de despedida el mismo día de la investidura de Biden. Estados Unidos tendrá un nuevo presidente en apenas horas, pero en una capital irreconocible, pues en Washington ya no habrá la ceremonia a la que asistían miles de personas. Multitudes en las calles esperando a celebrar la gran posesión del nuevo mandatario. Y es que Biden tomará juramento en una ceremonia atípica, en una capital que hoy está convertida en un campo atrincherado con 25,000 soldados de la Guardia Nacional, armados con fusiles custodiando toda la ciudad. Esto sumado a que 20 estados del país han activado sus propias tropas en previsión de posibles actos de violencia contra altos cargos, fuerzas del orden y edificios del gobierno. Además, el FBI investiga incluso a los policías que protegerán a Biden. En el National Mall, sede de icónicos monumentos estadounidenses, hay cerca de 200,000 banderas que representan a las miles de personas que no acudirán al evento debido a la pandemia. Pues el asalto al Capitolio hace días que dejó 5 fallecidos, forzó a cambiar los protocolos que se tenían previstos para la toma de mando. No se ha confirmado aún si el gabinete del nuevo presidente Joe Biden asista a la ceremonia como es de costumbre en la investidura. Lo que sí se tiene previsto es la asistencia de varias personalidades, como los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George Bush, acompañados cada uno de sus damas. El presidente electo Joe Biden con lágrimas se despidió en su estado natal Delaware para viajar a Washington. Disculpen la emoción, pero cuando yo muera, Delaware quedará escrito en mi corazón y en los corazones de todos los Biden. Mientras tanto, Donald Trump continúa enviando invitaciones para su propio acto de despedida en la Casa Blanca con varios de sus aliados, que tendrá lugar este 20 de enero, 4 horas antes de la ceremonia de Biden. Aquí se espera que Trump emita al menos 100 indultos. Además, está previsto que en este evento, Trump haga el último uso del avión presidencial para trasladarse a su residencia privada en Florida. El mandatario saliente ha recalcado en varias ocasiones que no asistirá a la posesión de Joe Biden, rompiendo así la tradición de más de un siglo y medio. Informó Ismenia Solórzano. Luego de 152 años, un presidente de los Estados Unidos saliente no asistirá a la investidura del nuevo mandatario. Mientras tanto, en el Capitolio, todo está listo para la posesión de Joe Biden, ceremonia que por la pandemia contará con muy pocos asistentes y será transmitida de manera virtual. Donald Trump anunció tras conocer su derrota frente a Joe Biden que no asistirá a la posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, algo que no había ocurrido hace 152 años. Sin embargo, el vicepresidente Mike Pence anunció que sí asistirá. En toda la historia de Estados Unidos, solo 3 presidentes salientes se han negado a asistir a la toma de posesión de sus sucesores. Se trata de John Adams en 1801, John Quincy Adams en 1829 y Andrew Johnson en 1869. Con una ceremonia distinta y una investidura reducida tanto por la pandemia como por la seguridad dispuesta en los exteriores de la Casa Blanca, Joe Biden asumirá el cargo al mediodía de este 20 de enero. Al evento asistirán los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton. El nuevo mandatario será juramentado por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts Jr., en el frente oeste del Capitolio. La posesión presidencial será transmitida de manera telemática y la procesión a la Casa Blanca será reemplazada por un desfile virtual por todo el país con música, poetas y bailarines para rendir homenaje a los héroes quienes estuvieron en primera línea durante la pandemia. Uno de los momentos más importantes de la posesión es la entrega del balón nuclear. Contrario a lo que se pueda pensar, no es un botón que puede lanzar automáticamente un arma nuclear. Se trata de un equipo que lo lleva un asistente militar que acompaña al primer mandatario todo momento hasta el segundo en que deja oficialmente su cargo.
En esta ocasión, la entrega de este equipo será un tanto diferente, ya que Donald Trump ha anunciado saldrá de Washington hasta Florida antes de la posesión de Biden, por lo que probablemente el balón nuclear viajará con él y se desactivará a las 11:59, momento en que entrará en funcionamiento el equipo entregado a Biden. Donald Trump planea realizar una despedida a la misma hora de la posesión presidencial en la base conjunta Andrews, a las afueras de Washington, para posteriormente viajar a la Florida, en donde residirá. Informó Sara Naranjo. Retomamos la información de interés nacional. Hasta 2 años de cárcel podrían pagar 4 funcionarios del Consejo Nacional Electoral, incluida la presidenta Diana Atamaín, por incumplir una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Silka Sánchez, vocera de Álvaro Noboa, rindió su versión tras la denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado. Incumplimiento de decisión legítima de juez competente sería el delito que habrían cometido Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, Enrique Pita, vicepresidente, y los consejeros José Cabrera y Luis Verde Soto, quienes no acataron la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral TCE, con fecha 3 de octubre del 2020, y que se ejecutorió en noviembre. Hasta el día de hoy, 19 de enero del año 2021, no se ha cumplido con la sentencia que, tal como lo manda la Constitución, en el artículo 221, es de última instancia. Sentencia que faculta al movimiento político Justicia Social continuar con el proceso de democracia interna para la designación de candidaturas, luego que se le devolvió la personería jurídica, lo que para Silka Sánchez, vocera de Álvaro Noboa, atenta para que el empresario guayaquileño pueda terciar en las próximas elecciones. Se ha comprobado que está la infracción electoral cometida, que ellos deben ser destituidos y que los consejeros alternos que se posesionen tienen que acatar la sentencia. Lo que sería borrón y cuenta nueva. De ser hallados culpables, podrían pagar una pena privativa de la libertad de 2 años. Nuestra obligación moral, jurídica y como ecuatorianos es continuar en esta lucha hasta las últimas consecuencias, porque nos asiste el derecho y la razón. Esto mientras están a la espera que el TCE ratifique en segunda instancia la destitución de los 4 funcionarios públicos. Por el momento, está en marcha la apelación a la sentencia. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral tiene 10 días, según la ley, para poder emitir su resolución en segunda instancia. Estos 10 días corren a partir del día 14, en el que el juez de primera instancia, el juez Ángel Torres, admitió la apelación. Algo que lo desmiente la defensa de Atamaín y Cabrera. No existe ni siquiera un sorteo por el cual se haya determinado que el doctor Fernando Muñoz o cualquier otro juez sea el juez sustanciador de la causa. Entonces, no, mal podría decirle en que ya está corriendo el tiempo si es que ni siquiera tenemos conformado el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para conocer esta causa. Informó Héctor Romero. El Instituto Geográfico Militar inició con la reimpresión de papeletas presidenciales para los comicios del 7 de febrero, tras detectar un error en el logotipo del movimiento Amigo. El desacierto en la papeleta anterior le costó al país más de $500,000, por lo que el Consejo Nacional Electoral inició una investigación para dar con los responsables. Y faltan pocos días para la jornada electoral del 7 de febrero. Sin embargo, un gran porcentaje de ciudadanos no se deciden aún por quién votar. El nulo, el blanco y el ausentismo podrán modificar los resultados. A 3 semanas de cumplirse las elecciones generales en el país, varias encuestadoras calculan que más del 40% de sufragantes están indecisos. Si en esta recta final sabemos que todavía hay una gran cantidad de gente indecisa a pesar de los debates nacionales y de la campaña de las campañas que están en curso. Esto se debería a algunos factores. Porque no les conoce a los candidatos, porque no les conoce a las organizaciones políticas. A esto se sumaría la gran cantidad de candidatos y un 41% de población que ya no se identifica con posiciones políticas. En el Ecuador tenemos 283 organizaciones políticas reconocidas por el CNE. Eso hace que el nivel de fragmentación sea muy, muy alto. Y una segunda cosa que es paradójico es que a pesar de esa fragmentación hay una polarización.
Y la polarización lo que ha hecho es tener candidatos de derecha, candidatos de izquierda, y el centro prácticamente esté vacío. La dispersión no solo afecta a la selección del binomio presidencial, sino también a la representación en la Asamblea. Un problema de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque construir mayorías va a ser muy difícil con, no sé, 12, 14 bloques parlamentarios. Entre otras de las cosas que se temen es que aumente el número de votos nulos y blancos. En el 2017, estos alcanzaron el 9%. Yo creo que va a ser 18% más o menos la suma del blanco y el nulo. Y eso hará que el proceso electoral no tenga la legitimidad que debería tener. Porque eso va a significar que más o menos 1 de cada 5, pongamos en estos términos, o votó en blanco, o votó nulo, o se abstuvo. El panorama actual que vive el Ecuador abre la posibilidad de que se aumente un ausentismo provocado por el COVID-19. Sí va a haber una incidencia en más personas que no concurran por temor a contagiarse, sobre todo en adultos mayores. En varias ocasiones, la decisión de por quién votar se ha tomado a última hora en la urna, por lo que la balanza electoral puede tomar cualquier rumbo. Informó Valeria Navarro. A continuación les mostramos los recorridos de algunos candidatos a la presidencia de la República. Guillermo Lasso cumplió agenda en Guayaquil, donde visitó la sede del gremio conformado por militares en servicio pasivo de las 13 ramas de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Hablaron de reformas. Reforzaremos la ley de seguridad de militares y policías para que ésta sea considerada como política de Estado en defensa de los ciudadanos ecuatorianos. Mientras que Andrés Arauz visitó varias radios de la urbe porteña. En sus entrevistas destacó que si llega a Carondelet fortalecerá la dolarización. De su lado, el candidato a la presidencia por Avanza, Isidro Romero, estuvo en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, respondiendo inquietudes de la prensa. Explicó de qué manera apoyará al deporte si gana las elecciones. Otro aspirante a Carondelet que escogió la perla del Pacífico fue Guillermo Celi de Suma. Él hizo recorridos por el norte de la ciudad junto a candidatos a la asamblea y simpatizantes de su partido. Informó Adriana Peralta. Decisión Electoral 2021. Javier Hervas es el presidenciable de la izquierda democrática. Se cataloga como un hombre emprendedor, pues de joven fue dueño e incluso panadero de su negocio. Esa fue la clave para que ahora tenga varias empresas a su cargo, generando así cientos de empleos. Así de feliz es Javier Hervas cuando llega a casa. Lo reciben su esposa de origen ruso y sus pequeños hijos. La costumbre aquí es de quitarse los zapatos. Usan pantuflas como una tradición de la esposa de Javier. Se cataloga como un padre amoroso, uno de aquellos que pese a las ocupaciones juega con los niños. En este espacio son más que felices. Juegan a los carritos, a armar piezas, a darse besos y abrazos. Aquí no tiene que posar frente a las cámaras. Aquí es simplemente él con su familia. Es la primera vez que un equipo periodístico entra a su casa y aprovecha para mostrarnos sus pasatiempos. Es amante de los caballos, los colecciona en sus diferentes viajes. Y es que son cientos, cuenta. El típico regalo que me hace sentir muy contento es que me regalen un caballito, no importa de dónde sea, cómo sea, pero sí el ir sumando esa colección. Su esposa decidió pintarle este cuadro y así alegrarlo un poco más en medio del ajetreo político. Conversamos entonces con Javier sobre sus gustos, sobre sus ansias de ser presidente del Ecuador. Si con el apoyo de los ecuatorianos y la bendición de Dios llego a liderarlo, lo que quiero es ver un cambio positivo en nuestro país. Y es que sí. La izquierda democrática le apuesta a este nuevo rostro de 48 años como su presidenciable. Conversamos entonces con el aspirante a Carondelet. El camino de la vida no ha sido fácil, cuenta, pues tuvo que empezar desde muy joven sus emprendimientos y desde cero. Lo que comencé es con una pequeña panadería de barrio. De hecho, yo era el panadero los fines de semana. Desde allí ese fue el punto decisivo para que a partir de mucho esfuerzo empiece con la importación de maquinaria. A lo largo de su vida ha trazado un largo camino impulsando empresas como en la agroindustria, transporte y exportación. Su principal actividad está focalizada en la exportación de brócoli congelado a mercados de Asia, Europa y el resto del mundo. Es un emprendedor que sabe cómo generar empleo, afirma.
Puedo generar trabajo a más de 300 ecuatorianos y es una industria que ha ido progresivamente creciendo. Hablamos entonces de sus propuestas, de aquello que lo hace diferente al resto de candidatos. En mi gobierno, cualquier funcionario que esté cuestionado, inmediatamente removido para que se defienda como un ciudadano. Pues dice que para luchar contra la corrupción, en su gobierno serán necesarios transparentar los procesos. Los procesos de contratación pública y los procesos de desembolsos de fondos públicos. Pues en el caso de formar gobierno, esta será su principal prioridad, inyectar liquidez al aparato productivo y mirar sobre todo hacia el campo. Podemos sembrar todo el año, logramos tener productos de excelente calidad. Ahora lo que tenemos que hacer es diversificar esa oferta exportable ecuatoriana con una política clara de semillas que permita que nuestros agricultores puedan manejar semillas que sean productivas. Es la primera vez que este ingeniero agroindustrial participa en una candidatura presidencial. Espera entonces que tras la campaña los ecuatorianos le den su voto, informó Marilyn Caramilla. A continuación conozcamos más de las propuestas de campaña del candidato Javier Herbas. Yo soy un ciudadano que se ha involucrado en la política porque justamente necesitamos gente nueva que no haga lo mismo. En nuestro programa de gobierno hablamos en 3 pilares fundamentales de la reactivación económica, de la atención a los problemas sociales que eviten que el Ecuador se convierta en un incendio social, que es a lo cual nos están conduciendo los políticos tradicionales ecuatorianos, y también el combate a la corrupción. En función de estos 3 pilares, lo urgente, lo prioritario en este momento es recuperar las plazas de trabajo que hemos perdido por efecto de una pandemia y también por el abandono del gobierno actual. En las soluciones económicas y productivas estamos hablando de acceso al capital, acceso a infraestructura y acceso a los mercados que permitan que un país rico como el Ecuador, que esté empobrecido por una mala gestión política, pueda pasar a ser una potencia productiva. Aquí buscamos un gobierno, la visión que nosotros tenemos es tener un gobierno que empodere a los ciudadanos y nos permita llegar a ser lo que somos los ecuatorianos, una estirpe de trabajo, gente productiva, emprendedora, que nos lleve justamente este empoderamiento a un desarrollo económico. Más adelante, el gobierno perdió la pista de más de 200.000 estudiantes que no pudieron inscribirse en el sistema educativo debido a la pandemia. Un informe especial al volver de la pausa. No existen datos concretos sobre 103.000 niños que este año lectivo no se matricularon en las unidades educativas públicas. La situación para quienes velan por los derechos de las niñas, niños y adolescentes es preocupante porque los derechos de los menores están siendo vulnerados. Son en este momento... La ministra de Educación lo anunció en su momento. Son alrededor de 5.000 docentes quienes han perdido contacto con sus estudiantes y otros 5.000 informaron que ya no reportan teletrabajo de sus alumnos. Y si calculamos que cada docente es responsable de promedio 20 estudiantes, estamos hablando de ¿cuántos? 10.000 por 20, 200.000 estudiantes, sí, claro, que necesitamos urgente información. Lo escuchó bien, son 200.000 estudiantes a quienes el sistema educativo público perdió la pista. Sin embargo, el problema va más allá de un número, pues puede significar no solo deserción escolar, sino trabajo infantil, mendicidad y violencia. Por ejemplo, en temas de maltrato infantil, de muertes violentas, llevamos ya 35 niños, niñas y adolescentes muertos en manos de sus cuidadores, quienes les debían cuidado y protección. Los datos no son alentadores. Incluso a la cifra perdida de niños, niñas y adolescentes se debe incrementar los datos por mendicidad durante la Navidad. El MIES comentó que 33.000 niños, niñas y adolescentes salieron a mendigar por Navidad. Pero la mendicidad como la deserción escolar no está aislado de las familias. De ahí que los expertos contemplan que el tema debe ser abordado de manera holística con políticas públicas claras. Debe darse énfasis en el bienestar de las personas, en la vida digna de las personas. Y por supuesto en la niñez y la adolescencia. O sea, los guaguas no votan, pero por eso no quiere decir que no tienen que estar en el radar de las políticas públicas y de las decisiones que van a tomar los candidatos. Con esta última idea dejamos abierta la interrogante para que sean varios candidatos a la vicepresidencia de la República quienes respondan cómo se arreglará desde el próximo gobierno esta realidad, que podría incluso desembocar, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en un incremento superior en mortalidad, morbilidad y pobreza infantil registrada en los últimos 60 años. Informó Javier Rosero.
Cambiamos de tema. Cotopaxi registra más de 6.000 pacientes contagiados de coronavirus. Las autoridades del Hospital General de Latacunga confirman que los enfermos se han incrementado en los últimos días, a tal punto que no existe más espacio en las unidades de cuidados intensivos. Esto es Latacunga. Las aglomeraciones aquí son el pan de cada día, pese a los llamados a conservar la distancia. Videos del ECU 911 captaron entonces la indisciplina ciudadana. Y es que el virus avanza. Por ejemplo, ya se ha confirmado que el alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, está con COVID-19. Y también el gobernador de Cotopaxi, José Rafael Maya. Y en el hospital público, el ambiente se vive así. Pacientes entran y salen todos los días buscando ayuda. La ocupación en hospitalización se ha ido incrementando en las últimas semanas. En las diferentes camas para hospitalización de pacientes respiratorios, al momento nos encontramos al 80% de ocupación. ¿Pero qué pasa en la unidad de cuidados intensivos? Y la unidad de cuidados intensivos, que tenemos en general 14 camas y está al 100% de ocupación en este momento. Fernando Guerrero, gerente del Hospital General de Latacunga, dice que incluso hay pacientes esperando por una cama en las unidades de cuidados intensivos. Sí, esto significa que tengamos tiempos de espera para poder seguir ingresando a los pacientes. Guerrero afirma que la mayoría de los enfermos son de Cotopaxi, mientras que existe un minúsculo grupo de pacientes que buscan atención y quienes llegan de las provincias de Pichincha, Tungurahua y Los Ríos. Informó Marilyn Jaramillo. 2 canes entrenados en nuestro país pueden detectar el olor de una persona contagiada de COVID-19. Esta labor no pretende reemplazar a las pruebas diagnosticadas, sino facilitar el trabajo en los aeropuertos y hospitales. Rocky y Hunter son 2 canes que han sido entrenados en nuestro país por más de 6 meses con varias técnicas de forma que aumente su rendimiento olfativo con respecto a los entrenamientos convencionales, para que de esta manera puedan detectar el olor de una persona contagiada de COVID-19. Usar estas técnicas del método Arcón en la detección de COVID nos ha permitido alcanzar un mayor nivel de efectividad y de eficacia y autonomía en los perros. Los canes no tienen contacto directo con la persona contagiada. Han sido entrenados con muestras reales de pacientes de hospitales. Lo que detectan son los olores corporales, es decir, la reacción fisiológica que la enfermedad produce en el organismo. En la nariz del perro tenemos un instrumento que es espectacular, y este instrumento permite que el perro pueda reconocer a una persona enferma por el olor, aunque muchas veces no tenga síntomas. ¿Pero cómo lo hacen? La muestra es tomada a través de una gasa especial que se frota en las manos y brazos. Luego se coloca en un envase que es trasladado con todas las normas de bioseguridad a un cuarto cerrado. En estos 4 frascos se encuentra una muestra de una persona con COVID que está en un tercer lugar. Las 3 más son de personas sanas, incluida la mía que está en un primer puesto. Veamos en cuánto tiempo el can logra detectar el de la enfermedad. Good boy. ¿La ven? En exactamente 3 segundos el perro logra hallar el envase correcto. Experimentamos cambiando el orden de los frascos y este fue el resultado. Tranquilamente un perro puede hacer un promedio de entre 150 a 200 pruebas al día. El trabajo de los canes no pretende reemplazar a las pruebas de diagnóstico, sino agilitar el proceso de detección de casos COVID de manera oportuna y más rápida. Sería muy bueno pues que organismos oficiales se interesen en desarrollar estos sistemas para probarlos. Este proyecto está avalado por el Departamento de Investigación de la Universidad Católica del Ecuador. Los canes son entrenados en la empresa Working Dogs, informó Priscila Cadena. En otro ámbito de la información, en el sector de Carapungo, norte de Quito, un local de venta de celulares fue asaltado de forma violenta. Los delincuentes golpearon a los empleados y los amenazaron con armas de fuego. Cómo se dio el robo, los delincuentes al parecer realizaron inteligencia previa para que el golpe sea perfecto y salga de acuerdo a lo planificado. En escena aparecen 2 sujetos, el uno se acerca hasta el mostrador averiguando si le pueden arreglar un teléfono, el otro permanece en el local y cuando estudian el movimiento sacan a relucir armas de fuego y manos a la obra. Uno ingresa pidiendo servicio técnico y el otro se queda por aquí observando los artículos. Uno de los delincuentes cargaba una enorme mochila, la tenía para empacar todo lo robado. Se llevaron celulares nuevos, otros que estaban en reparación, accesorios y todo objeto de valor.
El robo duró cerca de 5 minutos, es decir, se tomaron el tiempo necesario para buscar y empacar lo que había en el almacén. A las chicas las metieron en el baño, se llevaron teléfonos que estaban por servicio técnico, teléfonos nuevos. En escena aparece otro sujeto que apoya a los dos que ingresaron en un inicio. 5 empleados estaban en el local. 2 técnicos fueron golpeados como señal que no estaban jugando y que se queden tranquilos o la suerte puede ser diferente. Los afectados no dudaron en decir que eran ciudadanos venezolanos los responsables del violento asalto. Uno dijo que él no iba a trabajar por $8 diarios y que no encontraba trabajo, que por eso estaba haciendo eso. Sí, eran venezolanos. Un extranjero que trabajaba como técnico fue despedido por el dueño, salía con sus pocas herramientas y sabía por qué lo botaron. Solano, también me despiden del local porque me implican en el robo. 2 años y 3 meses trabajando aquí. Los videos están en manos de la policía, esperan tener resultados en los próximos días. A los 3 que aparecen en el circuito cerrado de televisión se sumarían otros 2 que hacían las veces de campaneros. Para poder, a través de imágenes que se puede obtener de algunas cámaras del sector, identificar a estos ciudadanos. El robo sobrepasa los $4.000 en Quito, informó Iván Casamen. Una riña en la Plaza del Teatro, centro histórico de Quito, terminó con la vida de una persona. La pelea se habría originado entre 2 conocidos que tenían una rivalidad anterior por supuestos problemas de licor y droga. Se habrían cruzado en el camino cuando las cosas estaban aún calientes entre los amigos en ocasiones y en otras conocidos simplemente. Las 2 personas al parecer no podían estar en un mismo sitio, pero en esta oportunidad se toparon de frente. Luego de un cruce de insultos se fueron a los golpes y terminaron en una riña callejera con cuchillo en mano. Son personas con experiencia de vida en calle. La pelea duró algunos minutos hasta que uno de ellos cayó mortalmente herido. Tenía un corte profundo a la altura del cuello. Tendido en el piso, algunos conocidos intentaban reanimarlo, pero las cosas iban agravando. Conforme pasaban los minutos, sus signos vitales eran más débiles hasta que murió antes de ser subido a la ambulancia. Que se reúnen habitualmente en algunas de las plazas de la ciudad capital para consumo alcohólico. El presunto agresor fue detenido en el mismo sitio. Al parecer estaba bajo efectos de alguna sustancia. En ese momento, como que no sabía de la gravedad de su situación. Al ver a su rival en el piso bañado en sangre, se sentía ganador. Tanto la víctima como el aprendido registran antecedentes. El comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito, general Alain Luna, aclaró que no se trató de un robo, asalto, sicariato, sacapintas, hechos protagonizados por delincuencia, sino de un evento protagonizado por 2 personas catalogadas en situación de calle que tenían problemas de alcoholismo. Discusiones por alguna sustancia, puede ser el mismo alcohol. El agresor, que solito sin querer se entregó a la policía, tiene 49 años de edad y más de una docena de testigos lo señalaron como el causante de la herida mortal. En Quito, informó Iván Casamen. Con esto nos despedimos, amigos, se nos acabó el tiempo. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.